Ptolomeo II Filadelfo fue faraón del Egipto tolemaico, gobernando entre los años 284 al año 246 a.C. Sucedió a su padre Ptolomeo I, quien había sido general de Alejandro Magno y fundó el reino tolemaico después de la muerte de este. Su madre fue la reina Berenice I, originaria del norte de Grecia. Durante el reinado de Ptolomeo II, el esplendor material y literario de la corte de Alejandría estaba en su apogeo. Impulsó el Museo y Biblioteca de Alejandría. Además de Egipto, el reino de Ptolomeo abarcaba gran parte del Egeo y el Levante. Siguió una política exterior agresiva y expansionista con éxito mixto. Del año 275 al año 271 dirigió el reino tolemaico contra el imperio seleucida en la primera guerra siria y extendió el poder tolemaico a Cilicia y Caria. Pero, posteriormente, perdió el control de Cirenaica, después de la deserción de su medio hermano Magas. En la guerra de Cremónides, acaecida entre los años 267 al año 261, Ptolomeo se enfrentó a Antígono de Macedonia por el control del Egeo y sufrió serios reveses. A esto le siguió la Segunda Guerra Siria contra el imperio seleucida, en la que se perdieron muchas de las ganancias de la Primera Guerra. Ptolomeo II nació en la isla de Kos en el año 309, durante la invasión de su padre al Egeo en la Cuarta Guerra de los Diádocos, y fue educado por varios de los intelectuales más distinguidos de la época, incluidos Filetas de Kos y Estratón de Lámsaco. Ptolomeo tuvo numerosos hermanos. Dos de los hijos de su padre con su anterior matrimonio con Eurídice fueron Ptolomeo Serauno y Meleagro. Ambos se convirtieron en reyes de Macedonia. También tuvo como hermanos a los hijos del primer matrimonio de su madre, los cuales eran Magas de Cirene y Antígona. Antes del nacimiento de Ptolomeo II, su medio hermano, Ptolomeo Serauno era el presunto heredero. A medida que Ptolomeo II crecía, se desarrolló una lucha por la sucesión entre ellos, que culminó con la salida de Ptolomeo Serauno de Egipto alrededor del año 287. Y, posteriormente, el 28 de marzo del año 284, Ptolomeo I hizo que Ptolomeo II fuera declarado rey, elevándolo formalmente al estado de corregente. En los documentos contemporáneos se suele hacer referencia a Ptolomeo como rey Ptolomeo, hijo de Ptolomeo, para distinguirlo de su padre. La corregencia entre Ptolomeo II y su padre continuó hasta la muerte de este último entre abril y junio del año 282. Un relato antiguo afirma que Ptolomeo II asesinó a su padre, pero otras fuentes dicen que murió de vejez, lo que es más probable dado que tenía 80 y tantos años. Las consecuencias del conflicto de sucesión entre Ptolomeo II y Ptolomeo Serauno continuaron incluso después del ascenso al poder de Ptolomeo II. El conflicto fue probablemente la razón por la que Ptolomeo ejecutó a dos de sus hermanos, probablemente hermanos carnales de Serauno, un año después de ascender al poder. Serauno mismo había ido a la corte de Lisímaco, quien gobernaba Tracia y el oeste de Asia Menor después de su expulsión de Egipto. La corte de Lisímaco estaba dividida sobre la cuestión de apoyar a Serauno. Por un lado, el propio Lisímaco había estado casado con la hermana directa de Ptolomeo II, de nombre Arsinoe II. Y, por otro lado, el heredero de Lisímaco, Agatocles, estaba casado con la hermana directa de Serauno, de nombre Lisandra. Lisímaco finalmente eligió apoyar a Ptolomeo II y selló esa decisión en algún momento entre los años 284 y 281 al casar a su hija con Ptolomeo II. El conflicto continuo sobre el tema dentro de su reino llevó a la ejecución de Agatocles y al colapso del estado que Lisímaco había creado. 2 años después, alrededor del año 279, Arsinoe II regresó a Egipto, donde se enfrentó a su cuñada, Arsinoe I. Algún tiempo después, Arsinoe I fue acusada de conspiración y exiliada a Coctos. Ptolomeo posteriormente se casó con su hermana mayor, Arsinoe II, y como resultado a ambos se les dio el epíteto
de Filadelfo. Si bien el matrimonio entre hermanos se ajustaba a la práctica tradicional de los faraones egipcios, resultaba chocante para los griegos que lo consideraban incestuoso. Un poeta que se burló del matrimonio fue exiliado y asesinado. Es posible que el matrimonio no se haya consumado, ya que no tuvieron hijos. Otro poeta, Teócrito, defendió el matrimonio comparándolo con el matrimonio de los dioses Zeus y su hermana mayor Hera. Dicho matrimonio proporcionó un modelo que fue seguido por la mayoría de los monarcas ptolemaicos posteriores. Durante la Guerra de los Sucesores de Alejandro Magno, Ptolomeo I había apoyado originalmente el establecimiento de su amigo Seleuco I como gobernante de Mesopotamia, pero las relaciones se enfriaron después de la batalla de Ixos en el año 301, cuando ambos reyes reclamaron Siria. En ese momento, Ptolomeo había ocupado la parte sur de la región, mientras que Seleuco estableció el control sobre el territorio al norte de ese punto. Mientras vivieron los dos reyes, esta disputa no condujo a la guerra, pero con la muerte de Ptolomeo I en el año 282 y Seleuco I en el año 281, eso cambió. El hijo de Seleuco, Antíoco I, pasó varios años luchando para establecer el control sobre el imperio de su padre. Ptolomeo II aprovechó esto para expandir su reino a expensas de los seleucidas. Las adquisiciones del reino tolemaico en este momento se pueden rastrear en fuentes epigráficas y parecen incluir Samos, Mileto, Caria, Licia, Panfilia y quizás Cilicia. Antíoco accedió a estas pérdidas en el año 279, pero comenzó, una vez establecido su poder, a reunir fuerzas para buscar revancha. Antíoco hizo esto buscando lazos con el medio hermano materno de Ptolomeo, Magas, de quien hablamos anteriormente, quien había sido gobernador de Cirenaica desde el año 300 y se había declarado rey de Cirene en algún momento después de la muerte de su padre. Antíoco se alió con Magas al casar con él a su hija Apamea. Poco después, Magas invadió Egipto, marchando sobre Alejandría, pero se vio obligado a retroceder cuando los nómadas libios lanzaron un ataque contra Cirene. En ese mismo momento, las propias fuerzas de Ptolomeo quedaron paralizadas. Había contratado 4.000 mercenarios galatas, pero después de su llegada, los galos se amotinaron y Ptolomeo los abandonó en una isla desierta en el Nilo, donde perecieron unos a manos de otros o simplemente de hambre. Esta victoria fue celebrada a gran escala. Varios de los reyes contemporáneos de Ptolomeo habían librado serias guerras contra las invasiones galas en Grecia y Asia Menor, y Ptolomeo presentó su propia victoria como equivalente a la de ellos. Alrededor de este tiempo, Ptolomeo también estaba aparentemente considerando alguna acción militar en la Arabia preislámica, por lo que envió a Aristón, un cartógrafo bajo su mando, a reconocer la costa occidental de Arabia. Ptolomeo también se enfrentó al reino de Nubia, situado al sur de Egipto por el tramo conocido como la Tierra de las 30 millas. Este fue el tramo del río Nilo entre la primera catarata y la segunda catarata. La región pudo haber sido utilizada por los nubios como base para incursiones en el sur de Egipto. En el año 275, las fuerzas ptolemaicas invadieron Nubia y anexaron las 12 millas del norte de este territorio. El territorio conquistado incluía ricas minas de oro, en donde Ptolomeo fundó una ciudad e instituyó un programa de minería a gran escala. La producción de oro de la región fue un factor clave para la prosperidad y el poder del reino tolemaico en el siglo III. Y así se llegaría a la primera guerra siria. Probablemente en respuesta a la alianza con Magas, Ptolomeo declaró la guerra a Antíoco en el año 274, al invadir la Siria seleucida. Después de cierto éxito inicial, las fuerzas de Ptolomeo fueron derrotadas en la batalla por Antíoco y obligadas a retirarse a Egipto. La invasión era inminente. Ptolomeo y Arsinoe pasaron el invierno del año 274 reforzando las defensas en el delta del Nilo Oriental.
Sin embargo, la esperada invasión seleucida nunca tuvo lugar. Las fuerzas seleucidas se vieron afectadas por problemas económicos y un brote de peste. 3 años después, en el año 271, Antíoco abandonó la guerra y acordó la paz. Esto se celebró en Egipto como una gran victoria, tanto en la poesía griega como en el sacerdocio egipcio. Posteriormente, Ptolomeo revivió programas egipcios anteriores para acceder al Mar Rojo, un canal desde el Nilo, cerca de Bubastis, hasta el Golfo de Suez, a través de Pitón, el lago Timash y los lagos Biter. Habían sido excavados por Darío I en el siglo VI. Sin embargo, en la época de Ptolomeo, esta área se había sedimentado. Por tanto, ordenó restaurar y limpiar toda la zona. La ciudad de Arsinoe se estableció en la desembocadura del canal en el Golfo de Suez. Desde allí se enviaron 2 misiones exploratorias por las costas del este y el oeste del Mar Rojo. Los líderes de estas misiones establecieron una cadena de 270 bases portuarias a lo largo de las costas, algunas de las cuales se convirtieron en importantes centros comerciales. En la costa este del mar, los asentamientos clave fueron Berenice y Ampelone. Estos asentamientos permitieron a los ptolomeos acceder al extremo occidental de las rutas de las caravanas del comercio de incienso, dirigidas por los nabateos, los cuales se convirtieron en estrechos aliados del reino tolemaico. A lo largo del periodo inicial del reinado de Ptolomeo II, Egipto fue la potencia naval preeminente en el Mediterráneo oriental. La esfera de poder tolemaica se extendía desde las Cícladas hasta Samotracia en el norte del Egeo. Las fuerzas navales tolemaicas incluso entraron en el Mar Negro, librando una campaña en apoyo de la ciudad libre de Bizancio. Ptolomeo pudo llevar a cabo esta política intervencionista sin ningún desafío porque una larga guerra civil en Macedonia había dejado un vacío de poder en el norte del Egeo. Este vacío se vio amenazado después de que Antígono II se estableció firmemente como rey de Macedonia en el año 272. Cuando Antígono expandió su poder a través de la Grecia continental, Ptolomeo se posicionó como el defensor de la libertad griega frente a la agresión macedonia. Ptolomeo forjó alianzas con las 2 ciudades griegas más poderosas, Atenas y Esparta. El político ateniense Cremónides, por su parte, formó una alianza con Esparta en el año 269 y declaró la guerra a Antígono II. El almirante tolemaico Patroclo navegó hacia el Egeo en el año 267 y estableció una base en la isla de Keops. Y desde allí navegó al Ática. El plan parece haber sido que él se reuniría con el ejército espartano y luego usara sus fuerzas combinadas para aislar y expulsar a las guarniciones de Antígono en el Pireo, que mantenían a Atenas bajo control. Sin embargo, el ejército espartano no pudo abrirse paso hasta el Ática y el plan fracasó. En el año 265, el rey espartano, Areo, intentó una vez más cruzar el istmo de Corinto y ayudar a los asediados atenienses, pero Antígono concentró sus fuerzas contra él y derrotó a los espartanos, con el propio Areo entre los muertos. Después de un asedio prolongado, los atenienses se vieron obligados a rendirse a principios del año 261. Cremónides y su hermano, responsables de la participación ateniense en la guerra, huyeron a Alejandría, donde Ptolomeo los recibió en su corte. A pesar de la presencia de Patroclo y su flota, parece que Ptolomeo dudó en comprometerse por completo con el conflicto en Grecia continental. Las razones de esta renuencia no están claras, pero parece que especialmente en los últimos años de la guerra, la participación tolemaica se limitó al apoyo financiero para las ciudades-estado griegas y la asistencia naval. Se sostiene que el enfoque tolemaico estaba en el Egeo Oriental, donde las fuerzas navales, bajo el mando de su sobrino, tomaron el control de Éfeso y quizás de Lesbos. El final de la participación tolemaica puede estar relacionado con la batalla de Cos, cuya cronología es muy discutida por los eruditos modernos. Casi nada se sabe sobre los eventos de la batalla.
excepto que Antígono, aunque superado en número, lideró a su flota para derrotar a los comandantes anónimos de Ptolomeo. También se argumenta que Cos pertenece a la guerra de Cremónides y se libró en el año 262 con Patroclo al mando de la flota tolemaica. Otros, sin embargo, sitúan la batalla alrededor del año 255, en la época de la Segunda Guerra Siria. La guerra de Cremónides y la batalla de Cos marcaron el final de la talasocracia ptolemaica absoluta en el Egeo. La Liga de los Isleños, que había sido controlada por los Ptolomeos y utilizada por ellos para administrar las islas Cícladas, parece haberse disuelto después de la guerra. Sin embargo, el conflicto no significó el final completo de la presencia tolemaica en el Egeo. Por el contrario, las bases navales establecidas durante la guerra en Cos perduraron hasta finales de siglo, mientras que las bases en Creta siguieron siendo baluartes del poder marítimo tolemaico hasta el año 145. Alrededor del año 260 estalló una vez más la guerra entre Ptolomeo y el reino Seleucida, ahora gobernado por Antíoco II. La causa de esta guerra parece haber sido los reclamos contrapuestos de los dos reyes sobre las ciudades del oeste de Asia Menor, particularmente Mileto y Éfeso. Su estallido parece estar relacionado con la revuelta del corregente de Ptolomeo II, también de nombre Ptolomeo, que había estado al frente de las fuerzas navales tolemaicas contra Antígono. El joven Ptolomeo y un asociado tomaron el control de los territorios tolemaicos en el oeste de Asia Menor y el Egeo. Antíoco aprovechó este revés para declarar la guerra a Ptolomeo y los rodios se unieron a él. El curso de esta guerra es muy confuso, con la relación cronológica y casual de los eventos atestiguados en diferentes momentos y en diferentes teatros abiertos a debate. Años después, Ptolomeo negoció un tratado de paz en el que concedió grandes extensiones de Asia Menor a Antíoco. La paz fue sellada por el matrimonio de Antíoco con la hija de Ptolomeo, que tuvo lugar en el año 252. Ptolomeo presentó grandes pagos de indemnización a los seleucidas como dote relacionada con esta boda. Después de que terminó la guerra, Ptolomeo viajó a Menfis y allí recompensó a sus soldados distribuyéndoles grandes parcelas de tierra. Posteriormente a la Segunda Guerra Siria, Ptolomeo entró en la fase final de su reinado y volvió a centrar su atención en el Egeo y la Grecia continental. En algún momento, alrededor del año 250, sus fuerzas derrotaron a Antígono en una batalla naval en un lugar incierto. En Delos, Ptolomeo estableció un festival llamado Ptolemaia en el año 249 que anunciaba la continua inversión y participación de los ptolemaicos en las Cícladas, aunque el control político parece haberse perdido en ese momento. Casi al mismo tiempo, su enviado Arato de Sición convenció a Ptolomeo de pagar grandes subsidios a la Liga Aquea. Esta liga era una colección relativamente pequeña de ciudades-estado menores en el noroeste del Peloponeso. Pero con la ayuda de Ptolomeo, durante los próximos 40 años, Arato expandiría la liga para abarcar casi todo el Peloponeso y transformarlo en una amenaza seria para el poder antigónida en la Grecia continental. También a fines del año 250, Ptolomeo renovó sus esfuerzos para llegar a un acuerdo con su hermano Magas. Se acordó que el heredero de Ptolomeo II, Ptolomeo III, se casaría con la única hija de Magas. Sin embargo, a la muerte de Magas en el año 250, la madre de Berenice se negó a cumplir el acuerdo. Invitó a un príncipe antigónida, a Cirene, para casarse con Berenice. Con la ayuda de la madre de Berenice, Demetrio tomó el control de la ciudad, pero Berenice lo asesinó. Un gobierno republicano controló Cirene hasta que Berenice se casó con Ptolomeo III en el año 246, después de su ascenso al trono. Se cree que Ptolomeo murió el 28 de enero del año 246 y fue sucedido por Ptolomeo III sin incidentes. Ptolomeo fue responsable de la transformación del culto de Alejandro Magno que había sido establecido por su padre. Al comienzo de su reinado, Ptolomeo II deidificó a su padre y también
deidificó a su madre, Berenice, después de su muerte. También siguió el ejemplo de su padre al hacer un esfuerzo por presentarse como un faraón egipcio tradicional y apoyar a la élite sacerdotal egipcia. Como parte de su patrocinio de la religión egipcia y la élite sacerdotal, Ptolomeo financió obras de construcción a gran escala en los templos de todo Egipto. También ordenó la construcción del núcleo del templo de Isis y asignó al templo los ingresos fiscales de la región. Ptolomeo fue un entusiasta patrocinador de la erudición, financió la expansión de la Biblioteca de Alejandría y patrocinó la investigación científica. Poetas como Calímaco, Teócrito y Apolonio de Rodas recibieron estipendios y produjeron obras maestras de la poesía helenística. Se dice regularmente que Ptolomeo y el gobernante Hierón II de Siracusa disfrutaron de relaciones particularmente estrechas. Existe evidencia sustancial del intercambio de bienes e ideas entre Siracusa y Alejandría. También a nivel geopolítico, Ptolomeo cultivó buenas relaciones con Cartago, a diferencia de su padre, que parece haber ido a la guerra con ellos al menos una vez. Una de las razones de esto puede haber sido el deseo de flanquear a Magas de Cirene, que compartía una frontera con el imperio cartaginés. Ptolomeo fue el primer gobernante egipcio en entablar relaciones formales con la República Romana. Una embajada de Egipto visitó la ciudad de Roma en el año 273 y estableció una relación de amistad. Estas dos amistades se pusieron a prueba en el año 264 cuando estalló la Primera Guerra Púnica. Pero Ptolomeo permaneció cuidadosamente neutral en el conflicto, rechazando una solicitud cartaginesa directa de asistencia financiera. Ptolomeo es sin duda una figura importante dentro del Egipto tolemaico y fue un continuador de la obra de su padre, llegando a ser el rey más rico de su dinastía. El legado que ayudó a fortalecer aún tendría mucho impacto en el mundo antiguo durante los siguientes siglos. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.